unas pocas personas que buscan el camino hacia la paz interior. Otras personas encuentran ese camino pero no se dan cuenta. Y hay otras que nunca buscan esa paz interior. Nuestro invitado el día de hoy encontró ese camino, pero no le fue fácil. Don Jorge, ¿cómo está? Doña Miriam, muy bien, gracias al Señor. Una alegría poder compartir contigo ese programa, qué gusto. Ese programa tan icónico, tantos años llevando este mensaje del Señor. Me siento muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta que esté acá. Usted también es una persona de la radio, ¿no? Sí, de la radio y de la televisión. Sí, en la televisión he hecho algunos pinitos, pero más de la radio. Unos 20 años ya haciendo radio, por gracia de Dios en el camino, en el servicio del Señor, como tal en los medios de comunicación, ya unos 15 años. Y está en este momento trabajando con Yeshua, en la radio de Yeshua, ¿no? Sí, yo trabajo en Yeshua, en la parte de la producción, de la locución y también en la parte de la evangelización. Qué maravilla. Bueno, don Jorge, usted es casado y tiene 3 hijas. Y yo fuera de cámaras le decía que tiene un pequeño harén de 4 mujercitas que lo quieren mucho, ¿no? Una bendición, Miriam. Sí, siempre he estado muy rodeado de mujeres, bendito sea el Señor. Yo tengo 6 hermanas, aunque somos pues 4 hombres también, pero me crecí como más cercano a las hermanas, muy cercano. Me crecí con mis hermanas un poquito mayores, un poquito menores. Entonces he estado siempre muy rodeado de mujeres. Qué bien, qué bien. Bueno, usted tiene un pasado muy doloroso, don Jorge, que se remonta pues, a la infancia, a esos primeros años. ¿Qué recuerda precisamente de esa tierna edad, no? Pues Miriam, yo pienso que todos tenemos situaciones muy complejas, ¿cierto? Cuando realmente el ser humano se mira, descubre que tiene un pasado complejo, un pasado por solucionar, y muchas veces no lo vemos, o muchas veces lo disimulamos o lo ignoramos. Yo he tenido la gracia de volver a mirar mi pasado. Yo me crecí, como decía ahorita, una familia de 10, somos 10 en la casa, un número bastante grande, muy campesino, muy del campo, muy allá en la vereda, en el pueblito. A mí me tocó la infancia sin televisión, sin luz eléctrica, en condiciones, pues, digamos, complejas para lo que vemos hoy, para lo que entendemos hoy, para lo que nos toca hoy. No tanto por que mis padres no quisieran, sino que era las circunstancias del campesino, de allá, en esa distancia, era como lo cotidiano, lo normal. Bueno, y tenían un papá y una mamá de disciplina férrea. Fuertecito, sí, muy al estilo de los campesinos de antes. Mi papá muy duro, fuerte, hasta el día de hoy, es un hombre muy fuerte, mi mamá también. También me imagino yo tantos hijos, el solucionar, el lejos en muchas circunstancias de las cosas de Dios, porque en el campo no era fácil. Mi papá y mi mamá con muy poco estudio y todas estas cosas, entonces seguramente todo eso influyó para tener como una manera de solucionar los conflictos más bien con violencia, más bien agresivos. Y sumado a que su papá era, como decimos, fuerte, temperamento fuerte, era alcohólico. ¿Qué tanto sufrió usted y todos sus hermanos esto? Pues miren, uno cuenta esto ahora como, bueno, mi padre es alcohólico, pero digamos como que es como cuando decimos todo el mundo lo hace, ¿cierto? Era el que a los fines de semana, que le gustaba tomarse sus tragos, pero que obviamente eso terminaba afectando mucho la casa, porque había momentos en los que realmente nos atemorizábamos cuando mi papá llegaba. Yo realmente me asustaba, y mis hermanos también, sobre todo cuando llegaba tomado, a veces ejercía violencia hacia mi mamá. Entonces obviamente nos tocaba ver estas cosas y pues uno no cree, uno crece, uno dice, no, yo estoy muy bien, pero cuando uno llega a la experiencia del Señor, Él empieza a mostrar que realmente estas situaciones causaron heridas y afectan el presente que estamos viviendo. Así es, así es. ¿Qué edad tenía usted cuando su papá y su mamá se separaron? Pues miren, realmente no te podría dar como una edad porque ellos no se separaron así como que tuvieron una ruptura. Hoy me fui de la casa, sino que mi papá se fue alejando. Es más, yo hasta converso hasta el día de hoy, me dice, no, es que yo de ella no me he separado. Él dice así, cierto, pero él se fue alejando y cada vez venía menos. Un mes, luego 2 meses, luego 6 meses. Y llegó un punto pues donde yo pasé casi 8 años sin verlo, no sabía dónde estaba. Y él no hizo mucho por acercarse de nuevo y la verdad yo tampoco, hasta que este camino del Señor me puso en la tarea de ubicarlo y de volver a interactuar con él.
tenía, no sé, usted me corrige, 14 años cuando usted inició una vida un poco libertina. Usted empezó, digamos, a asumir conductas de estas censuradas de los adultos. Hablemos de esto. Pues sí, a los 14 años mi mamá nos dice, como le digo, aparte de mis hermanas, que estábamos ya como un poquito mayores, yo tengo 2 hermanos más pequeños que yo, una hermana, un hermanito, y ya las otras mayores, los otros son mayores, yo estoy ahí como en la mitad. Y entonces mi mamá, en medio de la situación económica difícil, nos dice, se tienen que ir a trabajar porque yo no puedo sostenerlos, no alcanzo, yo me quedo con los 2 pequeños, pero ustedes por favor sí busquen una opción laboral. Y en ese momento vivíamos en Yarumal. Entonces vamos a Don Matías, que es un pueblo donde hay muchas confecciones, seguramente los que nos ven saben, y ahí pudimos empezar a laborar 3 hermanas y yo. Entonces ahí comienzo como una etapa ya libre, sin papá y sin mamá, entonces ya uno comienza a vivir. Y entonces que diferentes. también, usted traguito, de pronto droga, no sé. Yo empecé a vivir como una vida de adulto, porque ya empecé a trabajar con personas de 25, de 30 años, no estaba pues como con gente propia de mi edad, no pude entrar al colegio ya a hacer octavo, sino que empecé en la nocturna para poder trabajar y para poder estudiar. Entonces ya todas las personas eran mayores, a mí me veían y me decían, pero ¿usted qué hizo en el colegio? Yo no hice nada, lo que pasa es que me tocó venirme a estudiar la nocturna porque no pude pues estudiar, digamos, como normalmente estudiaría un muchacho de mi edad. Entonces me dicen, pero usted, ¿qué edad tiene? Y no, yo tengo 14 años, yo era el más pequeño del salón, era el más pequeño de la empresa. Entonces empecé como a asumir esos comportamientos, a quedar bien con el adulto que ya bebía, que ya se iban de paseo, entonces yo quería como congraciarme con ellos y tomaba con ellos, iba llevando el ritmo que ellos llevaban. Y le decían algo así como que era el Chayán del pueblo, ¿no? Usted le iba bien con las niñas, Pues, conquistador y demás. Miren, tiene muy buena memoria. Digamos como que yo me empecé a abrir a esa situación, pues porque estaba muy joven, entonces las mujeres mayores empiezan como a molestarlo a uno, ¿cierto? Pero este jovencito que sabe, sí sabe, ¿cierto? Al verlo a uno como tan pequeño ahí, pues bueno, digamos como que me fui dejando meter en esa situación, también muy influenciado por un hermano mayor que me decía, bueno hermano, ¿usted cuándo va a empezar? ¿Cuándo se va a conseguir una novia? Y pues digamos que ahí empezaron experiencias complejas porque mi primera experiencia sexual la tengo con una prostituta y no era pues no fue tan agradable, no fue tan bueno, ¿cierto? Digamos en el momento yo dije sí, pues estuvo chévere, muy bien, influenciado por ese hermano, influenciado por el alcohol, influenciado por todos los amigos, el ambiente. Sí, ya es hora que usted tenga una relación, pero ¿cómo así que tienes, no sé, tenía 15 o 16, yo soy muy alto y en esa época muy delgado, entonces me veía muy grande y él me decía, pero usted tan grande, usted tan alto y no ha pasado nada con una mujer. Y bueno, así inició mi sexualidad, que eso también va a ir marcando mi historia. Exacto. Antes de avanzar, no quiero dejar pasar por alto una curiosidad que tengo. ¿Cómo fue para ustedes que vivían por allá en esa vereda, donde usted me dice no conocían prácticamente nada, muchas cosas que para la gente del pueblo, de la ciudad, son muy normales? ¿Cómo fue para ustedes irse al pueblo más cercano, a Yarumal, a vivir? Bueno, nosotros vivíamos en San Andrés de Cuerquia, en una vereda como a 2 horas de la carretera, digamos, ¿cierto? Y mi papá y mi mamá pues van viendo que ahí nos íbamos a quedar como estancados. Entonces mi mamá, en medio de tanta problemática, dice, no, yo me tengo que ir con estos muchachos al pueblo, decíamos, ¿cierto? A la ciudad. Y entonces llegamos a Yarumal. No salimos propiamente a San Andrés de Cuerquia, sino a Yarumal. Y ya ahí pues fue también una circunstancia compleja porque éramos muy campesinos, yo muy campesino, un niño que no me había puesto unos tenis o unas zapatillas, sino botas de caucho, no conocía el fútbol, por ejemplo, no conocía la televisión, no la había visto, solamente había escuchado la radio. Y ya estamos hablando del 85, pues que ya obviamente muchas cosas de la tecnología estaban sucediendo.
el básquetbol, los balones, como pues una pelotica así, pero los balones, esos deportes no los conocía. Entonces obviamente empezó un bullying muy fuerte porque ¿cómo así que usted no sabe jugar fútbol? ¿Cómo así que este niño viene a la escuela con botas de caucho o con los zapatos rotos? Porque los empecé a dañar muy rápido porque queriendo aprender a jugar, y entonces también las burlas porque no jugaba nada, entonces era el más malo, era el más marrano, pues ahí se dice en el fútbol, ¿cierto? Sí, sí, sí. El que no juega mucho le dicen marrano. Entonces los niños empezaron muy fuerte a decirme montañero, campesino, el ñero, expresiones así fuertes. Me aislaron mucho también, producto ¿Qué de... tanto, verdad? ¿Qué tanto sufrió usted por ese bullying? Porque yo pensé que el bullying era como uno de esos fenómenos modernos. Ahora veo que eso se remonta, ¿no? Pues... No, y en ese tiempo sí era bullying, ahora por cualquier cosa ponen a llorar los muchachos, pero Ajá. era que me pegaban, por ejemplo, o que me planteaban peleas. Y si ustedes, yo era muy alto, usted es tan alto, entonces el más pequeño, Caskel, era fuerte la presión. Y digamos como que allá en Yarumal, pues yo también bregaba a no dejarme, ¿cierto?, a sacudirme de esa situación tan compleja. Yo lo veía como normal, ¿cierto? O sea, pues bueno, esto es como lo que vive la gente, como que lo que a uno le toca, pero digamos en esa situación, al ver mi familia, pues como las circunstancias que vivía, yo no experimentaba como a quién contarle. Yo le decía, por ejemplo, a mi mamá, me están molestando o me pegaron, vea que estoy aporreado, entonces mi mamá era fuerte, me decía, por ejemplo, se dejó pegar, entonces vea, yo le ajusto por Ojo bobo, por ojo. por bobo, por Sí. no haberse defendido. Ajá. Entonces no encontraba en ellos como una ayuda, una defensa, entonces digamos como que tocaba sacudirme como pudiera en esa situación. Bueno, don Jorge, el caso es que ustedes vivían en una gran pobreza, ¿no? Estaba su mamá sola con 10 hijos, 10 hijos. Debido a esto, el hermano mayor, que supongo que asumió las veces de papá, tomó decisiones equivocadas. ¿Qué pasó? En esas circunstancias, yo le estoy contando, llegamos a Yarumal, él muy joven, de todas maneras un hombre por ahí de unos 20 años, 19 años, él asume el rol de papá. Él empieza a buscarse negocios, a comprar, a vender cosas y lo hacía muy bien. Yo recuerdo mucho a mi hermano mayor que ya murió porque él nos dio como ese amor de papá que de pronto mi papá no lo tuvo. Yo quiero aclarar, por supuesto, que no lo juzgo, no lo condeno, no tengo hoy en día ninguna herida con él. Lo he orado, lo he sanado, esto lo contamos simplemente para mostrar la obra del Señor. Pasado. Y la obra que el Señor hizo, que sí me dolió, que sí me hirió, pero que lo he sanado, bendito sea. Entonces él asumió ese rol, muy trabajador, muy creativo, muy buen vendedor, inventaba cosas y las vendía y nos ayudaba, nos acompañaba, era muy bueno, los útiles, lo que necesitáramos. Entonces hubo un momento así como muy bello en la casa porque podíamos contar con él, salía con mis hermanas, nos daba ropa, nos ayudaba mucho, pero en medio de ese buena actitud para los negocios, él se deja influenciar por el narcotráfico. Entonces a mi familia entra esa situación, que en ese momento de los 80 estaba fuerte en Colombia, y él empieza a comprar, a vender droga y todos terminamos un poco influenciados por eso. Y producto de esas malas amistades, a él lo matan. A él lo matan a mí porque termina siendo otras situaciones, pues producto de la misma droga, y él muere pues trágicamente, que fue muy impactante para mí. Verlo morir a él fue como ver morir la figura paterna perfecta, Exacto. ¿cierto? Entonces, de pronto en mi papá yo no encontré mucho amor, pero es este hermano muy querido, muy cercano con todos nosotros, y ahora muere y muere terriblemente. Entonces también quedó en mi mente esa escena de ver a toda mi familia triste, a toda mi familia mal, producto de la muerte de él y peor, asesinado. Y que era, yo creo que el proveedor en ese momento En de la ese familia. momento. Entonces No. volver otra vez a... Yo supongo que hubo una temporada en que ustedes tuvieron, digamos, cierto descanso en lo económico, pero muerto él, otra vez volvieron las necesidades. Sí, situaciones muy pesadas, complejas. Digamos que no fue tanto como una pobreza extrema, nosotros teníamos una casa, al menos teníamos casa, ¿cierto? Ajá. Pero sí era complejo porque pasamos del campo, donde el campo tiene todo, usted va ahí, necesitábamos Para coger. plátanos, vaya, necesitábamos tomates, sembrábamos, la leche no era sino ir a ordeñar, entonces era sencillo, pero ya 11 hijos en la ciudad,
para sostenerlos y alimentarlos y comprar todo el producto que implica, pues sí, sí se pasaron situaciones. Bueno, usted pasó de Anumal a Don Matías. Sí. Tengo entendido que a trabajar, Y no a sé si estudiar. también a estudiar, ¿cierto? Sí, También a estudiar. ¿Qué pasó allá en Don Matías? Bueno, como les comentaba ahorita, en Don Matías, digamos como que llegó el relajo, ¿cierto? El ser libre, el no tener quien te controle, la juventud, la testosterona, el ánimo, las cosas, digamos, como a disposición. Y ya con esta experiencia que les contaba ahorita, entonces empezó un desorden en lo sexual, a visitar los prostíbulos, la rumba hasta tarde, en los pueblos que a veces los vemos como muy tranquilos, a veces se presta mucho para todas estas cosas porque todo está a la mano, Ajá. todo está cerca, a 10 minutos está el bar, a 10 minutos está la droga y voy allí. Y la allí zona de es que tolerancia. sí, y allí es quien sabe que mamá me voy para allí, ahorita vengo, ¿dónde está la hijita? ¿Quién sabe? ¿Dónde está el niñito? ¿Quién sabe? Y ya pues mis hermanas, imagínate, mayorcitas que yo nomás, de 17, de 18, pues qué control iban a tener sobre mí y obviamente ellas también vivieron su vida, su relajo, como diríamos. Entonces ahí empezó como una etapa de mucho desorden que en ese momento yo lo vi bien y que muchos muchachos, uno pues conversa con ellos y dirán, pues esa es la vida normal de esa juventud, pero cuánto daño se está haciendo uno en el corazón producto de estas cosas, que lo comprende uno cuando se mira de frente al Señor. Allá en Don Matías conoció a la que hoy en día es su esposa, pero que en ese momento usted no quería como tanto. Con ella tuvo una hija, ¿verdad? Sí, es muy complejo porque pues yo no la quería a ella, pero yo no quería a nadie tampoco. O sea, producto, eso lo entiendo ahora, producto de toda esta vida de desamor, de abandono de alguna manera, pues yo me refugiaba como en las mujeres, ¿cierto? Con una, con la otra y con ninguna me tomaba en serio. Realmente yo no tuve una novia así, que yo dijera es mi novia, yo veo los novios que se enamoran, que hacen muchas cosas, pero cuando yo miro mi vida, yo no tuve esa novia. Y ella era como una mujer muy buena, muy querida, muy especial conmigo, que me gustaban muchas cosas, pero yo tampoco me experimentaba enamorado, ni de ella ni de nadie. Ajá. Entonces cuando yo la conozco, pues bueno, empezó a salir una mujer morena, muy bonita, un cuerpo hermoso, y empezamos a vivir la vida normal, digamos, de muchachos jóvenes, la rumba, el sexo, el trago, pasar bueno, que como decimos, pero yo no me la tomaba en serio, yo tenía otras mujeres. No obstante, usted velaba por la niña, ¿no? Bueno, ya por su hija. llega la niña, cuando Sí. llega la niña, que no la esperábamos, que no la buscábamos, obviamente, fue toda una crisis también para mí, porque ya habíamos terminado. Yo le dije a ella, terminemos, pero démonos una despedida, pasemos una última noche, porque pasábamos bueno, disfrutábamos. Sí. Entonces, y en esa última noche, pues, llega la muchachita que hoy ya tiene 21 años. 21 años exactamente. Pero bueno, tuvo la muchachita y tenían esa relación así como tan anormal, por decirlo así, pero vuelven otra vez a quedar embarazados. Sí. Pero esta vez el niño o ese bebé no nació. Sí, Miriam, o sea, eso fue una de las situaciones más complejas que creo yo que es producto de ir sumando en situaciones equivocadas en la vida, ¿cierto? Producto del desamor, producto de la falta de cuidado en la familia, luego el desorden en la juventud, producto de mala influencia de los hermanos, de los amigos, del entorno y de no lograr uno sanar ese corazón. Ese bebé no nació y eso fue bastante fuerte. Eso nos ha marcado bastante a nosotros, a mi esposa y a mí. En ese momento no éramos esposos, no convivíamos, simplemente pues digamos, yo estaba ya respondiendo por la niña y de vez en cuando pues pasaban cosas, teníamos relaciones y llegó este nuevo embarazo que nosotros tomamos la decisión que no naciera. También influenciados. Los dos tomaron la decisión. Sí, conversamos y investigamos y es como tan fácil, fue como tan fácil. O sea, todo el mundo nos dijo sí, sí se puede. Pero hay una cosa, Miriam, que yo quiero destacar. Las pastillas las compramos acá en Medellín, en torno ahí donde queda la Metropolitana. Y hoy en día yo me pregunto, nunca le preguntamos a Dios. No nos atrevimos a entrar al templo a hacer una oración y preguntar, Dios, ayúdanos en esto. Nos es difícil, no nos estamos amando, no estamos organizados, la economía es difícil, pero no,
simplemente nuestro corazón se llenó de temor, de egoísmo y ocurrió esta situación. Yo nunca, le digo que muy pocos hombres he visto con tanto dolor de haber perdido a un hijo, como el caso suyo. Para ustedes fue una herida grande. ¿Por qué lo afectó tanto esto? Los hombres, uno piensa que es la mujer de pronto la que más siente esto, pero en el caso suyo usted, esto le ha dolido bastante. Sí, bendito sea el Señor. Yo creo que solo por su gracia esto se ha superado y se ha podido comprender. Y porque fui yo el que le dije, fui yo el que influencié, no fue ella que me dijo no puedo, sino que yo tuve la iniciativa, yo no quería otro hijo, yo no lo había pensado, yo estaba en mi egoísmo, mi rumba, yo pensaba qué van a decir las mujeres que conozco, yo ya con otro hijo, ya no tengo excusas, no sé, me bloqueé, yo no quería, no me sentía enamorado de ella, entonces es la distancia de Dios. Cuando San Pablo dice que el fruto del pecado es la muerte, el salario del pecado es la muerte. Y definitivamente cuando uno desordena su vida en situaciones de pecado, es muy probable que desemboque en una situación de muerte, o en situaciones de muerte pequeñas, relativas. El que toma alcohol se está matando de a poquito, el que consume una droga se está matando de a poquito. El que vive un desorden sexual se está matando interiormente. Que muchos pueden decir, no, es que nos cuidamos, si usted el preservativo lo cuida de una posible enfermedad o de un embarazo, pero no cuida tu corazón. El preservativo no protege tu corazón. Una experiencia de desamor, una palabra dura, no protege el corazón. Entonces tuve esta situación de muerte, así lo tenemos que llamar. Y eso, claro que sí, marcó mi vida y fue todo un tiempo de sanación que me permitió el Señor, pero que hoy lo veo pues como algo que el Señor ya redimió y sanó. Exactamente, eso lo veremos en el próximo programa. Pero, ¿quién era Jorge Quintero en esa época a nivel religioso, a nivel espiritual? Yo siempre tuve cercanía con la experiencia de Dios, pues porque mis padres, campesinos, nosotros hacíamos, por ejemplo, el rosario, orábamos en la mañana, algunas oraciones que mi mamá se sabía. Cuando estábamos allá en el campo, pues no alcanzábamos mucho a ir a la Eucaristía. Ya en Yarumal sí íbamos a Eucaristía los domingos, pero obviamente sin comprender, sin profundizar, sin deseos de conocer al Señor, pues no sabía bien esa experiencia. Y ya en el momento de la juventud, pues a misa en eventos especiales, digamos, un matrimonio, unos 15, un entierro, entonces uno iba a una situación de esas, pero poco. Yo ya laboraba ahí en la emisora del pueblo y como me gustaba la locución, iba a leer a la misa, pero solo por leer. Ajá. Solo por darme el champú de salir en la misa y en la radio y en la televisión del pueblo. Ajá. Inclusive hacía la lectura y me iba. Entonces solo por practicar, digamos, la locución, esa era mi experiencia de Dios, muy poca, casi nada, realmente nada, o sea, es como lo que se acostumbra. Pero lo sí, bautizaron, claro. Hizo la primera comunión, Claro. le dieron la confirmación. Sí, sí. Ajá. Sí, la experiencia sacramental la tuve pues como tal, sin profundizar y sin conocerla. Exactamente. Y en esa época usted soñaba, ahora que mencionó lo de que ya trabajaba en la emisora, soñaba ser locutor, ¿ese era digamos, el gran deseo suyo? Sí, a mí me gustaban las comunicaciones y tuve la gracia pues, de trabajar en la radio, con relativa facilidad entré, me iba bien en cuanto a situaciones de publicidad, con algunas empresas pues contrataron mi voz muchas veces, bueno, en ese ambiente me fue bien y yo soñaba pues, no sé, con ser grande en la radio colombiana, era como mi expectativa, mi sueño, me gustaba, me salía pues relativamente fácil, entonces sí, ese era mi sueño. Bueno, don Jorge, a usted lo tocó el Señor de una manera muy especial, pero de eso vamos a hablar entonces en el próximo programa. Los invito a todos ustedes a que no se despeguen, el jueves entrante, si Dios lo permite, estaremos aquí con todos ustedes, que estén muy bien.